clase la vamos a dedicar al futuro, a expresar futuro en inglés, future tense. Hay dos formas de expresar el futuro. La primera que vamos a estudiar va a ser el futuro con be going to. Este futuro se utiliza para acciones que están planeadas, para acciones que están planificadas. Por ejemplo, nosotros vamos a viajar este verano. Sabemos que vamos a viajar porque ya hemos comprado los billetes, porque ya hemos hablado con la agencia, sabemos el sitio y ya lo tenemos clarísimo. Entonces está planificado y hay mucha posibilidad de que ocurra. Es un futuro que a veces se llama futuro de intención porque hay un plan hecho o una planificación. Pero nos vamos a quedar con que el futuro que nosotros planificamos se construye con el verbo to be más luego añadimos going to. Para que esto lo veáis más claro, nos vamos a poner en las frases ya directamente junto con los pronombres personales que hemos aprendido. Si veis, aquí tenemos todos los pronombres personales que sabemos. Aquí tenemos la forma del verbo to be que le corresponde. ¿Veis cómo se construye con el verbo to be? A cada pronombre personal le coloco el to be que le corresponde. Por supuesto que a we le tengo que colocar are, no le puedo colocar is. I con am y you con are. He, she, it irían con el verbo is. Cuando pongo cada uno de los pronombres sujetos o sujetos con su verbo to be en la forma que le corresponde y añado luego going to, ya tengo mi frase expresando futuro. Luego añado el verbo que yo quiera expresar. Quedaría de la siguiente manera. Si yo digo I am going to, estoy diciendo yo voy a. Yo voy a. Si añado play, diría I am going to play. Yo voy a jugar. Si añado swim, I am going to swim. Yo voy a nadar. Igual ocurriría con you are, he is. Si digo he is going to swim. He is going to swim. Él va a nadar. O por ejemplo, we are going to wash. Nosotros vamos a wash, a lavar. A ver si entendéis esta. Por ejemplo, you are going to play. You are going to play. Sería, sí, you are going, tú vas a play, jugar. You are going to play. ¿Notáis que indica futuro? Yo voy a, nosotros vamos a, tú vas a. Son acciones que van a ocurrir en un futuro. Para que lo veáis todavía más claro y especificando cuando la frase es afirmativa, negativa e interrogativa, os he puesto unas sentences, unas frases en las que vais a observar cómo en afirmativa la frase she is going to travel, ella va a viajar. Al llevar la construcción de futuro el verbo to be, no tengo ningún problema en ponerlo negativo, porque si ya sabéis que el verbo to be en negativo is es igual que isn't o is not, lo mismo da isn't que is not, entenderéis perfectamente cómo se construye la negativa. Y estando el verbo to be, sabíamos al estudiar el verbo to be que en la interrogativa lo que hacemos siempre es colocar el verbo to be delante, pues ya tenemos la interrogativa de futuro. Is she going to travel? Vamos a hacerlo con otra forma, con otro sujeto, para que también veáis lo que ocurre cuando la forma es we are, con el verbo to be en su forma are. Ocurriría lo mismo. Si es el verbo to be, yo ya sé cómo se construye el verbo to be. El verbo to be se construye en negativa
are not, o también lo que es lo mismo, aren't. Por lo tanto, yo puedo hacer la frase we are going to travel, nosotros vamos a viajar, en negativa poniendo el verbo to be en negativo. We aren't going to travel. Y en interrogativa haciendo lo que siempre hemos hecho cuando hacíamos frases del verbo to be. Colocamos el to be, aquello que os decía yo antes en la lección del verbo to be. Es como darle la vuelta a la tortilla. Cogíamos el verbo to be y lo poníamos al principio si queríamos una interrogativa. Are we going to travel? ¿Vamos nosotros a viajar? Así que no olvidéis, going to is going to debe de llevar siempre el verbo to be delante y significa va a, vamos a, va a, aquí sería ella va a, aquí sería nosotros vamos a, esa sería la expresión que veis en rojo, la expresión obligada de futuro, con la cual nosotros construiríamos el futuro. Observadla, si necesitáis escribirla en la libreta, la podéis escribir, miramos y también, como siempre os aconsejo, reflexionamos sobre cómo se construye y qué relación tiene con las frases del verbo to be que dimos en un principio, porque es muy parecido. Teniendo el verbo to be, yo ya sabría hacer una negativa y una interrogativa porque sigue la misma forma de las frases del verbo to be, aunque esto sea futuro. A continuación, siempre pasamos a la práctica. Tendríamos unos ejercicios que podríais hacer en el cuaderno y que yo voy a ir viendo con vosotros para que os deis cuenta cómo choose the correct option significa elige la opción correcta. Nosotros vemos aquí la frase going to, pero me falta, ¿qué me falta delante del going to? ¿Qué hemos dicho que iba delante del going to? A ver, delante del going to iba el verbo to be, que es lo que me falta antes del going to en esa frase. Pues en esa frase me está faltando a mí el verbo to be. She, pondríamos la forma is, she is. Las opciones no las pongo, se ven muy chiquititas, pero bueno, elijo is. She is going to have a birthday party. Ella va a tener una fiesta de cumpleaños. Ella va a tener una fiesta de cumpleaños. Lo mismo ocurriría con Tom. Tom, ¿qué forma llevaría del verbo to be? Tom, tengo que relacionarlo con una de las formas del verbo to be. Yo sé que Tom, si tuviéramos que elegir un sujeto, un pronombre, sujeto-pronombre, Tom sería él. Por lo tanto, ¿qué forma llevaría del verbo to be? Is. Así que en esas oraciones, en esa frase, nosotros pondríamos a Tom también is, porque es como si se refiere a él, a he. He is going to pass his exams. Tom is going to, va a aprobar sus exámenes. Y lo mismo ocurriría con todas las formas. My sister equivaldría al pronombre ella, por lo tanto, con my sister pondría is. Luego tendríamos otro ejercicio, es el ejercicio donde se habla de construir frases. Construir frases. Miramos el ejemplo. My father is going to paint. Mi padre va a pintar la habitación de room purple. La habitación de color morado. La habitación de color morado. ¿Qué he añadido yo? He añadido el verbo to be, going to. Entonces, si yo tengo aquí una frase, tengo que añadir lo que siempre hemos dicho que sirve para formar el futuro, el to be going to. My cousin, mi primo, is going to, is, porque mi primo es él, pongo is going to ride a horse. Va a montar a caballo. Entonces, todas estas frases las tendría que hacer añadiendo to be que le corresponda a ese sujeto y going to. No olvidéis el to be.
y luego going to. El to be en la forma que le corresponda. Así serían todas estas frases que más adelante vais a hacer, porque os mandaré en una ficha. Aquí también sería elegir las alternativas del to be, going to, con la expresión que le corresponde. Es decir, ella con ella is. Y luego, ¿qué expresión le corresponde? She is going to buy a donut. She is going to buy ice cream. O she isn't going to buy a donut. Pues la primera sería la forma. Ella va a. She is going to. Ella va a comprar un donut. Y así se construirían las restantes frases. Por último, después de hacer toda esa actividad y de forma, grosso modo, de forma rápida, vamos a decir que hay otro futuro que es con will. Añadir aquí lo veis, añadir al sujeto will y ya me pone la frase en futuro. Es decir, si yo pongo a todos los sujetos, a todos los pronombres que veis aquí, will, contraído también se puede poner porque ponemos el sujeto, una comita y dos L. Eso significa I will play, yo jugaré. Pero esto no es yo voy a jugar. Aquí no hay un plan hecho, premeditado, un plan que nosotros ya hemos ido pensando que vamos a planificar. Aquí de pronto hay un futuro que puede ocurrir o no puede ocurrir. I'll play, jugaré. I will play. Junto sería I'll. Ya os he dicho que se puede juntar el will con el sujeto poniendo comita y dos L. ¿De acuerdo? Este sería el futuro con will, el segundo futuro. El que vamos a ver más a grosso modo. Luego en la negativa lo que hacemos, como aquí no está el verbo to be, es añadir el not a will. Will not, que también se puede abreviar y de forma contraída sería won't. Y luego con el will nos sirve también para en la interrogativa ponerlo al principio. Os voy a poner unos ejemplos aquí para ver si lo veis más claro. Tenemos la frase he will travel. Él viajará. La diferencia que había es que antes con el to be going to decíamos he is going to travel. Pero ahora con will solo podemos expresar el futuro. He will travel. Él viajará. O de forma contraída, ya os he dicho, le ponemos a he, el sujeto, un apóstrofo y dos L, y esto es he will. Si es negativa, he will con not. He will not travel. Que lo queréis contraído, esto de rojo, esto que veis aquí en color rojo, will not, pues won't. Y si queréis hacer una pregunta, no me cabe nada más que la posibilidad de hacer lo siguiente. Cogemos el will y lo ponemos al principio. Y ya sería, will he travel? ¿Viajará él? La interrogativa. Pero ahora no nos vamos a dedicar mucho a este futuro. Este futuro se va a ver de forma más rápida porque el nivel que tenéis ahora mismo es para practicar bastante el futuro del verbo, el futuro usando la expresión be going to. El futuro ese de intención, el futuro que sirve para planificar algo que sabemos que va a ocurrir y que lo tenemos todo muy bien pensado para que ocurra. O también cuando hay acciones como si está nublado, va a llover. Lo tenemos muy claro porque vemos las nubes y está a puntito. Entonces se utilizaría el futuro de intención. Va a llover. ¿Con qué sujeto? Con it. Porque no hay persona. It is going to rain. It is going to rain. Va a llover. Estamos viendo las nubes. ¿De acuerdo? Sabemos que va a ocurrir. Ese sería un ejemplo claro de que es un futuro que va a ocurrir. Be going to.